9. Radio de Noticias. Todo el año. Loco un poco nada más, casi pareces normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad le pasa factura a nuestro cuerpo. Depresiones, ansiedades, trastornos, fobias, en un mundo que nos enferma. No estamos locos, que sabemos lo que queremos. Así son estos tiempos de locos. Recibimos en la mañana Así son las cosas a Mariana Barrón, la operadora terapéutica, en el espacio auspiciado por la Clínica Philippe Pinel y la Fundación de Iquiara. ¿Cómo estás, Mariana? Muy bien. ¿Todo Buenos bien? días y buen lunes para todos. Igualmente para vos, igualmente para vos. Hoy vamos a hablar de depresión, que está instalada como una especie de discusión planetaria. Sí. Porque sí. algunos referentes muy conocidos en todo el mundo han planteado no estar atravesando por un buen momento en su salud mental. Bueno, Sí, hay como el una caso de especie Alejandro Sanz. de blanqueo, digamos, de la Sí, de la ¿eso depresión. es positivo, es negativo? Es positivo. ¿Sí? Sí, yo pienso que es positivo que se hable de este tipo de cosas. Lo que pasa es que también produce un efecto mimético, por así decirlo, en el cual se puede llegar a banalizar un poco el tema. Claro, esa es la preocupación. Porque ¿no? ahora de pronto vos ves que hay personas, no sé, Alejandro Sanz, yo vi que puso un tuit que realmente la estaba pasando muy mal, mucha gente lo acompañó. Después hay personas que quizás transmiten videos en Instagram contando lo deprimidas que están y quizás ahí confunden un poco al resto de las personas que, no estoy diciendo que estas personas no están sufriendo una depresión, digo que de pronto el concepto se maneje de una forma tan liviana de boca a boca, Claro. puede llegar a ser Inicialmente, peligroso. si vos tenés un padecimiento mental, ¿es recomendable ventilarlo en las redes sociales? ¿Son las redes sociales un lugar donde vos vas a encontrar solución a ese padecimiento? Está buena la pregunta. No es recomendable. O sea, si vos tenés un padecimiento, una angustia severa, un trastorno, y de pronto lo ventilas, es un arma de doble filo. Porque vos ahí podés obtener, por un lado, apoyo, gente que se identifique con vos, hablando concretamente de dopamina, porque cada vez que alguien te pone un me gusta o te hace una reacción o ves cuántas veces se vio tu video, eso produce una sensación inmediata de bienestar, de sentirse parte de algo, pero también te la jugás porque podés tener comentarios negativos, eso puede llegar a profundizar incluso tu estado de tristeza, porque estás muy expuesto a la mirada y a la palabra del otro, y cuando uno está atravesando un momento complicado de su vida, está como en carne viva y estás muy expuesto. Entonces, si vos te expones más, puede ser que te topes con gente que te ponga una mano en el hombro y te acompañe, y gente que te destruya. El riesgo es bastante grande. Aparte del hecho de que las redes sociales profundizan todo, magnifican todo y ponen como fundamental y como esencial cosas que son superficiales, es básicamente la inversión de todos los valores. Entonces, quizás estás hablando de lo deprimido que estás, pero la gente va a comentar que te ves más gorda o que te ves más flaca o esto, y te expones a un comentario muy, muy dañino y muy doloroso que te puede llegar a perjudicar para peor. Así que yo recomendaría que no, que traten de alejarse un poco. Es más, muchas personas, hablando de los famosos, la otra vez, ¿quién era? Como uno de estos pibitos que están de moda, bueno, ya no me acuerdo. Uno que hizo de Spider-Man, uno de los 80 de Spider-Man que hubo, sí, el más flaquito, dijo que él dijo que iba a cancelar todas sus redes sociales por la ansiedad que le provocaba. Entonces, a veces una buena forma de dejar de ser víctima de todos estos sentimientos es no permitir que la palabra del otro, que la mirada del otro pese tanto. Las redes sociales son el terreno de la palabra del otro y de la mirada del otro, y ahí uno está como en un matadero. Así que no, las redes sociales son altamente perjudiciales. Yo he escuchado a quienes argumentan positivamente en favor de esta cuestión, que dicen, bueno, pero eso es poner en debate que a personas con recursos, conocidas, que parecieran tenerlo todo, también los invaden los problemas. Sí. Yo no entiendo cuál es el beneficio igual de tiran eso, un ¿no? bombazo a todos, porque uno como que vive toda la vida pensando que cuando alcance cierta cosa, pero tienen razón. A ver, hay un libro de Camus que se llama, Albert Camus, un filósofo existencialista, se llama El mito de Sísifo,
Y en el mito de Sísifo, él cuenta, el mito de Sísifo arranca, por si no lo conocen, es un hombre que es condenado, una tragedia griega. Las tragedias griegas son eternas, y como son eternas son circulares, que significa que terminan y ya empiezan a comenzar, para que un castigo dentro de una tragedia sea eterno, así como a Prometeo un águila le comía el hígado y cuando se le terminaba el hígado le salía otro, y así al infinito. Sísifo es condenado a subir una piedra a lo alto de una montaña, una piedra gigante. El asunto es que por el propio peso de la piedra y por la inclinación de la montaña nunca la va a llegar a calzar arriba, pero siempre sostiene la esperanza de que lo va a poder hacer. Entonces levanta la piedra y cuando llega hasta arriba de todo, por el propio peso se le vuelve a caer. Esa es la tragedia de lo humano dentro del existencialismo, ese absurdo en el que estamos metidos, en el cual hacemos tarea, buscamos, pensamos que cuando lleguemos a nuestros problemas se van a resolver y no se resuelven. En ese sentido, Camus suicida es el que digamos, el que dice la verdad. La vida es altamente difícil. Altamente difícil. Vivir no es para cualquiera, podría decir. Uno hay que bancarse. Es complicado. No es ese jardín de cosas, de vivir tu vida, aprovechar la oportunidad, aprovechar el día. No, es bastante complicado. Entonces uno muchas veces alimenta esas fantasías, como te digo, de que cuando alcance cierto estatus social, o cuando tenga plata, o cuando tenga el auto, o cuando eso finalmente llega a tu vida, y vos te das cuenta que te seguís sintiendo mal, e incluso te sentís peor, es como que el sentimiento de tristeza se profundiza porque decís, bueno, ya nada, me basta. Si tanto pensaba cuando tuviera un hijo, o cuando finalmente me casara, o cuando tuviera el trabajo de mis sueños, y no me siento bien, entonces hay algo que está mal en mí. Sí, esa es la sensación. el otro aspecto positivo que he escuchado es, bueno, esto ayuda a otros que atraviesan problemas, que no saben cómo encuadrarlos para que busquen una solución. ¿Genera ese efecto? Sí, por eso te digo, es un arma de doble filo. Puede generar grandes dosis, como te digo, de empatía y de acompañamiento, y de que otras personas se sientan reflejadas y empiecen a buscar ayuda, y por otro lado se puede banalizar. Entonces, me parece que las personas públicas que decidan utilizar las redes para contar este tipo de cosas, deberían siempre permitirse un ratito para decir, bueno, busquen ayuda profesional, no se queden solos, hablen, que no quede solamente en la superficie, y ahí sí va a ser algo mucho más valioso. Bueno, ¿hay más depresión de lo habitual en esta época que nos toca vivir, o siempre la hubo y ahora la visibilizamos más? Sí, no, hay cada vez más depresión. Bueno, para plantear un poco mi idea, o la idea del grupo de la clínica, era empezar con el tema de la depresión. El tema de la depresión no puede ser resuelto en 15 minutos. Sí. Entonces digo, bueno, hoy vamos a hablar un poco de lo que es la perspectiva cuasi filosófica, existencial, digamos, la depresión. Después vamos a tratar de traer testimonios de algunos pacientes en la revista de Sala, y después seguramente alguno de los médicos de la clínica nos venga a contar qué es lo que se está haciendo hoy en día, qué tratamientos hay con respecto a la depresión. ¿Hay más depresión? Sí. Si vamos a estadísticas, tradicionalmente entre un 3 y un 5% de la población sufre depresión. Más mujeres que los hombres. Y acá vamos a decir, ¿por qué? Y bueno, porque la mujer tiene que sufrir por dos. Porque si vos te buscas un guaso, las mujeres somos remadoras, entonces muchas veces pasa que se sobrecargan de trabajo y sobre todo de carga mental. Entonces el otro día hay un reel re gracioso de una stand-upera que decía, ¿se imagina lo exitosa que sería yo si estuviera casada conmigo? Entonces las mujeres muchas veces se dejan de lado y sostienen la angustia del otro, el malestar del otro, del marido, de la pareja, de los hijos, y cuando explotan, revientan así. Sí. Es ese, Byung-Chul Han, que es un filósofo coreano, le dice, el no poder, o sea, llega un punto que reventas. Entonces, más las mujeres que los hombres, pero durante la pandemia, por ejemplo, ese índice se disparó casi al 30%. Pero bueno, hay que saber poner, no es solo, estar triste no es estar deprimido. Entonces, para que te diagnostiquen una depresión tiene que ser tiene que ser algo que dure mucho en el tiempo, más de 2 semanas mínimo, sentimientos persistentes de vacío. Bueno, existe lo que se llama la tríada de la depresión, que es como los 3 puntos
que están afectados. Entonces, ¿cuáles son los 3 puntos que están afectados cuando una persona está deprimida? Primero, una visión muy negativa acerca de uno mismo, una visión muy negativa acerca del entorno. Por ejemplo, la visión muy negativa acerca de uno mismo se traduce en pensamientos catástrofe del tipo soy un desastre, nadie me quiere, nunca hago las cosas bien, nunca puedo terminar lo que empiezo, no sirvo para nada. Son todos pensamientos autorreferenciales y muy dañinos, que no es que yo los largo a voluntad, sino que aparece como cataratas de pensamiento ante una situación mínima de frustración. Una persona que está deprimida, capaz que estaba colando los fideos, dio vuelta el coso, se le cayeron los fideos, ya empieza con no hago nada bien, y como conclusión de eso se encierra y no quiere hacer nunca más nada. Y la tercera pata de la tríada es pensamientos, una visión negativa acerca del futuro. O sea, visión negativa sobre mí, sobre los demás y sobre el futuro. Traduciéndolo, mi vida es un asco, yo soy un desastre, nadie me quiere, no se puede confiar en nadie y esto futuro no va a cambiar. Entonces, cuando se instalan esas 3 ideas en la cabeza, estas 3 creencias de forma persistente, podríamos hablar, igual, también hay que diferenciar en esto. Existe lo que se llaman una depresión endógena y existe lo que se llama una depresión exógena. Endo de adentro y afuera. Entonces, una depresión endógena tiene que ver con un desbalance químico. Hay personas que son depresivas o distímicas. ¿Qué significa distimio? Timo significa carácter, personalidad. Alguien distímico es esa persona que es como, viste, como que le falta de todo, sí, que vos decís, no disfruta, va a un lugar y vuelve y nada lo motiva, nada lo hace sentir. Entonces, ya me perdí. No, estaba referenciando las 3 eso. Características de la depresión. Entonces se empiezan a dar, eso es básico. La persona de depresión es así. Entonces, la depresión exógena y la endógena. Entonces, una depresión endógena es un desequilibrio químico. Puede ser hereditario, incluso tu papá era depresivo, tu abuelo era depresivo. Una depresión exógena es cuando yo respondo a algo de la afuera. Por ejemplo, la muerte de alguien o la pérdida de un trabajo, generalmente mucho tiene que ver con el duelo, un hijo que se me va de la casa, pero la tristeza, entre comillísimas, normal que yo podría tener, se extiende demasiado tiempo. Y acá yo estoy usando 2 palabras que son muy relativas, por eso hay que ver también los juicios que uno hace, dependen mucho de la persona y del contexto. Yo usé la palabra normal y la palabra demasiado. Vos decís, ¿cuánto es demasiado? ¿Y dónde está la normalidad? ¿Y dónde está la normalidad? Para el DSM-4, un duelo más de 3 meses. ¿Qué es el DSM-4? El DSM-4 y el 5, ahora ya está el 5, yo tengo el 4 en mi casa, es el manual estadístico de los trastornos mentales. Ajá. Entonces, los médicos están para diagnosticar eso y vos ahí tenés los criterios de diagnóstico. Tales síntomas que se presenten durante más de 2 semanas. Síntomas de la depresión, vos vas a tener anedonia, que es la incapacidad de sentir placer, apatía, que es no reaccionar a nada. Entonces, y que eso se produzca sentimientos de llanto, de angustia, de sentirse poca cosa. Ahí se activan esas 3 creencias que yo mencioné. Y eso tiene que darse durante bastante tiempo. No es un estado de simple tristeza la depresión, porque como te digo, yo puedo responder con tristeza a algo que me haya pasado y que después resolverlo. Pero cuando la situación ya se resolvió y yo aún persisto en esa tristeza, la depresión aparece. Yo acá me voy a meter más para el lado de la filosofía. Le Breton dice que es como una especie de muerte anticipada. Y hay un libro muy interesante que se los recomiendo que se llama Desaparecer de sí. Entonces dice, hay personas que cuando se mueren ya nos abandonaron hace rato. Entonces cuando uno llega a un estado, un episodio depresivo mayor, generalmente ha cancelado, quemado todos los puentes que lo conectan con el mundo. ¿Para qué? Para no sufrir más. Entonces, otros síntomas de depresión, dormir mucho. Cosa que empezó a suceder. ¿Qué sucedió en la pandemia? En la pandemia, al desestructurarse todos nuestros hábitos, al desaparecer las fuentes que nos generan placer, uno empieza como a estar demasiado tiempo solo, vuelve de vuelta la palabra demasiado, y a rumiar
a pensar cosas. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, Aristóteles decía que la melancolía, como se conocía antes la depresión, le solía suceder a las personas inteligentes porque pensaban demasiado, dice. Y cuando uno le da demasiadas vueltas a la misma cosa, terminas como los bichos alrededor del foco, quemado, o sea, dando vuelta alrededor. Entonces hay un encierre, se dejan vínculos familiares, la persona te empieza a decir, no quiero que vengas a mi casa, o no me siento bien para ir a la tuya, hay faltas en el trabajo, hay un deterioro físico y sobre todo esto, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, y por sobre todas las cosas, lo que yo hablo con los pacientes es, lo primero que se nota es la incapacidad para disfrutar. Aquello que te gustaba antes ya no te gusta. La comida más rica del mundo la comes y no tenés placer. En el libro Desaparecer de sí, Henry Millot, hay una cita de un poema de Henry Millot que dice: el que no está a gusto en este mundo no construye una casa en él. Entonces el depresivo se aísla en su burbuja porque no está a gusto en ese mundo y eso no tiene que ver, y ahí está bueno la aparición de figuras mediáticas, figuras resueltas económicamente. La depresión no tiene que ver con la falta de algo. A le pasa lo mismo que a mí, bueno, a ver. Sí, entonces si tiene todo eso y también le pasa lo mismo que a mí, ¿qué está pasando? La depresión viene por otro lado. Bueno, es interesantísimo. Sí, interesantísimo, pero preguntas que quedan para el segundo capítulo. Exactamente. Si es crónica, si se cura, si se medica, si depende de la voluntad del afectado o no, si afecta más a los adultos mayores. Solamente quiero anticipar que sí se puede curar, que sí se puede tratar con un buen tratamiento, y aparte, como les comento, a lo largo de este ciclo vamos a tratar de mostrarles cuáles son los tratamientos actuales que hay para la depresión, cosas que antes quizás nos asustaban un poco, como yo te digo, terapia electroconvulsiva, ponele, lo que antes era electroshock, pero que se sigue haciendo. Ahora hay tratamientos, incluso hasta en algunos lugares se experimenta con hongos alucinógenos, psilocibina, o con dexaketamina, que no es la que toman los chicos. Siempre asesorado por un profesional. Exacto, entonces hay tratamientos médicos experimentales que se pueden hacer, y sobre todo terapia y no cortar los lazos, y acompañamiento siempre. Vamos a seguir hablando sobre el tema, así que en próximos capítulos. ¿Nos quieren dejar las preguntas? Sí, por supuesto, lo podemos hacer. Le tengo un saludos a Virginia de Liner Verde, Viernes, mi amiga y abogada. Si ustedes se quieren deprimir menos, tengo una abogada mujer. Le mandamos un saludo. Es lo mejor que le puede pasar. Bueno, le mandamos un saludo grande a Virginia. Sí. Y si confirmamos que la semana que viene vamos a hablar de este tema, un día antes disparamos la consigna para que estaría buenísimo, sí, que la gente traslade preguntas, ¿sí? Sí, muchas gracias, Mariana, como siempre, muy amable, ha sido un placer escuchar, seguiríamos, pero nos acucian los tiempos. Exactamente. Sí. Mariana Barrón, así son estos tiempos de locos. Loco un poco nada más, casi pareces normal. Las enfermedades que nos afectan en un tiempo en donde la realidad